La frase llegó cortante, definitiva, como un veredicto del que no hay apelación. No vamos a financiar este circo. Esas palabras las pronunció mi mamá desde su lugar junto a la chimenea, con esa calma calculada que siempre usaba para decir cosas irreversibles. Mi boda entera, los planes, las ilusiones, el futuro que había construido con mis propias manos, se desvaneció en un instante. Mi hermana ni siquiera alzó la mirada de su celular. Con un tono casual, casi aburrido, agregó: «Mejor suerte la próxima vez». Papá permaneció en silencio, como siempre lo hacía cuando mi madre decidía quién tenía permitido ser yo. Sentí el impulso de gritar, de exigir explicaciones, de defenderme. Pero en vez de eso, pronuncié una sola palabra: «Entendido». Y salí de esa casa sin voltear atrás. Estaban convencidos de que me quebrarían, de que tarde o temprano regresaría arrastrándome como tantas veces antes. Pero 3 semanas más tarde, cuando su mundo empezó a derrumbarse ladrillo por ladrillo, finalmente comprendieron el verdadero significado de esa palabra. Y todo comenzó con una simple llamada telefónica. Desde afuera, mi familia parecía sacada de una revista. Casa de ladrillo impecable, sonrisas ensayadas para las fotografías, cenas dominicales donde nadie se atrevía a faltar. Pero por dentro, cada risa venía acompañada de una regla no escrita, un límite invisible que no podías cruzar. Mi mamá, Carla, había edificado nuestra vida familiar sobre el control absoluto. Decidía cómo debíamos hablar, vestir, con quién relacionarnos e incluso qué sueños estaban permitidos. Mi papá, Roberto, la seguía como una sombra obediente, repitiendo sus decisiones sin cuestionar jamás. Y mi hermana Shannon. Ella podía hacer lo que quisiera. Era intocable, inmune a toda crítica. Cuando era niña, soñaba con diseñar vestidos. Llenaba cuadernos enteros con bocetos de telas, colores y texturas. Una tarde, mamá encontró mis dibujos extendidos sobre la mesa del comedor. Los sostuvo entre sus dedos como si fueran evidencia de un crimen, y sin decir una palabra más, los arrojó directamente al cesto de basura. «Dejémonos de fantasías ridículas», sentenció con frialdad. Papá solo asintió desde la puerta, aprobando en silencio esa ejecución de mis sueños. Ese día comprendí algo fundamental. El silencio podía evitar tormentas, pero también podía matarte por dentro. Los años pasaron. Me convertí exactamente en lo que ellos querían: contadora, estable, segura, predecible. Shannon fue a la universidad para estudiar mercadotecnia, algo lo suficientemente creativo como para impresionar, pero lo bastante respetable para aprobar. Cuando abrió su boutique, mamá organizó una fiesta en su honor, presumiendo ante todos el talento y la visión de su hija menor. Recuerdo perfectamente esa noche. Las luces colgadas entre los árboles del jardín, las copas de champán circulando entre invitados sonrientes, el collar de perlas de mamá reflejando destellos dorados. La escuché decir con voz orgullosa: «Siempre supimos que tenías ese don especial». Don. Esa palabra se me clavó como astilla, porque mi don nunca fue suficiente, nunca fue permitido. Entonces conocí a Eric. Fue en una colecta comunitaria de esas que mis padres despreciaban llamándolas actividades de pueblo sin importancia. Él trabajaba para una organización sin fines de lucro que daba mentoría a niños en situación vulnerable. Reía con facilidad, hacía preguntas genuinas, escuchaba de verdad. A su lado, por primera vez en años, me sentí vista, no como un proyecto a corregir, sino como una persona completa. La primera vez que lo llevé a casa, la sonrisa de mamá se congeló a medio camino. «¿Y a qué te dedicas exactamente?», preguntó con ese tono educado que en realidad significaba juicio. Cuando Eric explicó su trabajo, ella apretó los labios en una mueca cortés pero distante. «¡Qué admirable!», murmuró, haciendo que la palabra sonara a condescendencia. Papá agregó sin entusiasmo: «Al menos es buena persona». Shannon, recostada en el sofá con su copa de vino, susurró lo suficientemente alto para que todos escucháramos. Supongo que la ambición es opcional hoy en día. Durante 3 años completos, Eric soportó ese juicio silencioso. Nosotros planeamos nuestra boda con cuidado, responsabilidad y mucho esfuerzo.
Elegimos la casa de la Hiedra como lugar de celebración. Hermosa pero modesta. Algo verdaderamente nuestro. Ahorramos cada peso nosotros mismos, sin pedir nada. Cuando mamá finalmente ofreció ayuda económica, pensé que quizá algo había cambiado en ella, que realmente quería lo mejor para mí. Debía haber sabido que nada cambia en quien no quiere cambiar. Esa mañana me llamó para que regresara a la casa. Pensé que era para hablar sobre flores, catering o algún detalle de último momento. No imaginé que era para declararme una guerra. Desde que crucé la puerta, el ambiente se sentía denso, cargado de algo oscuro y afilado. Mamá estaba de pie junto a la chimenea con los brazos cruzados, en esa postura de autoridad que adoptaba cuando estaba a punto de dictar sentencia. Shannon ocupaba todo el sofá, desparramada y distraída con su teléfono. Papá miraba fijamente la alfombra como si ahí estuvieran escritas las respuestas que nunca se atrevía a pronunciar. Y entonces llegaron las palabras: «No vamos a financiar este circo. Suerte para la próxima vez». El golpe fue preciso, calculado, humillante. Sentí calor detrás de los ojos, pero no les di el placer de verme llorar. Enderecé la espalda, asentí una sola vez y dije con voz firme: «Entendido». La sala quedó en silencio absoluto. Mamá parpadeó confundida. Shannon levantó la vista por primera vez, segura de que me había rendido. Pero lo que ninguna de ellas comprendió es que esa palabra ya no significaba derrota. El trayecto de regreso a mi departamento se sintió interminable. El cielo cargado de nubes grises parecía aplastar el mundo entero. Mi teléfono no dejaba de vibrar con las llamadas de Eric, pero no podía contestar todavía. Necesitaba ese silencio, el ronroneo constante del motor, el movimiento hipnótico de la carretera para volver a mí misma. Cuando finalmente llegué, mis manos habían dejado de temblar casi por completo. Las invitaciones de boda descansaban sobre la encimera de la cocina, papel color crema con bordes dorados, nuestros nombres impresos lado a lado en caligrafía elegante. Las miré durante largo rato antes de meterlas todas en una caja de cartón. Aún no sentía rabia, solo un vacío pesado, denso, como una piedra instalada en el centro del pecho que dificultaba respirar. Eric llegó esa misma tarde. Su rostro mostraba preocupación contenida, pero también ternura. «¿Qué sucedió?», preguntó suavemente. «La cancelaron», respondí sin emoción en la voz. Él parpadeó, procesando. «¿Cómo pueden simplemente...?» Llamaron al lugar, a la florista, a todos. «Ya está hecho, terminado». Se acercó buscando mi mirada. «¿Quieres que vayan a hablar con ellos?». Negué con la cabeza. «No, esta vez me toca a mí». Más tarde esa noche, mientras Eric dormía, me puse a revisar un cajón viejo del armario. En el fondo, envuelto en bolsas plásticas amarillentas, encontré mi cuaderno de bocetos de la preparatoria. Ese mismo que mamá había tirado a la basura años atrás y que yo había rescatado a escondidas. Las esquinas estaban dobladas, las páginas manchadas con trazos de lápiz y sueños de otra vida. Vestidos, blazers, zapatos, todo lo que alguna vez amé antes de que ella me dijera que no debía. Pasé los dedos sobre uno de los dibujos y sentí arder algo dentro de mí que llevaba años dormido. Desafío, furia silenciosa, determinación pura. La palabra entendido resonaba en mi mente como un eco persistente. Antes significaba rendición, aceptación ciega de su voluntad, pero ya no. Esta vez significaba otra cosa completamente diferente. Esa madrugada empecé a hacer una lista detallada. Cada cuenta bancaria, cada pago realizado, cada contrato relacionado con la boda. Y mientras más revisaba los números, más claro quedaba que algo no encajaba. Fue demasiado rápido, demasiado coordinado. No cancelas un evento completo en cuestión de horas sin preparación previa. A primera hora del día siguiente llamé a la casa de la Hiedra. La coordinadora vaciló antes de responder, incómoda. «Lo siento mucho, señorita Peralta, pero su mamá ya nos envió el formulario de cancelación firmado por usted». «¿Mi qué?», pregunté sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. «El documento tenía su firma», insistió ella con timidez. Pensamos que era legítimo. Colgué el teléfono con manos temblorosas y me quedé mirando mi reflejo en la pantalla oscura del celular. Alguien había falsificado mi nombre.
Mi propia familia no solo había cancelado mi boda, me había borrado de mi propia historia como si nunca hubiera existido. Conduje directo al despacho de Diana Colleen esa misma mañana. Ella había sido la abogada corporativa de mi empresa años atrás. Mujer de mirada penetrante, voz firme y presencia inquebrantable, de esas personas que parecen haber nacido en una sala de audiencias. Cuando le conté lo sucedido, no se sobresaltó ni frunció el ceño dramáticamente. Simplemente sacó una libreta y comenzó a escribir con precisión quirúrgica. «Muéstrame todos los documentos», ordenó. Le entregué cada archivo que tenía. Comprobantes de pago, facturas, el contrato original firmado con la Casa de la Hiedra. Diana revisó cada página con su bolígrafo golpeando rítmicamente contra el escritorio, una costumbre que delataba su concentración absoluta. De repente se detuvo en seco. «Este formulario de cancelación», murmuró sosteniendo la hoja contra la luz, «no es tu letra». Me incliné para ver mejor. Mi nombre estaba ahí, garabateado torpemente con tinta azul, pero la caligrafía era tosca, apresurada, claramente falsa. Diana levantó la vista con esos ojos grises que parecían leer verdades ocultas. «Alguien falsificó tu firma. Y si además usaron tu información financiera para realizar pagos fraudulentos, estamos hablando de un delito federal». La palabra «delito» cayó sobre mí como balde de agua helada. Ya no estábamos en el terreno de la manipulación familiar o los juegos de poder psicológicos. Esto era robo, fraude, un crimen deliberado y calculado. Pasamos horas completas desentrañando cada movimiento bancario, cada transacción sospechosa vinculada a la cuenta de ahorros que Eric y yo habíamos abierto juntos para la boda. Y entonces lo vimos con claridad brutal. Miles de dólares transferidos directamente a Shannon Perry Diseños, su boutique. Otra línea de pagos conducía a las tarjetas de crédito de mis padres, cubriendo remodelaciones de su casa que jamás me habían mencionado. «Usaron tu dinero para tapar sus propias deudas», dijo Diana con tono neutro pero implacable. «Y apuesto a que hay más». Esa noche me quedé despierta en la oscuridad total de mi departamento, solo iluminada por la luz azulada de mi laptop. Repasé mentalmente cada momento: la frialdad ensayada de mamá, la sonrisa burlona de Shannon, el silencio cómplice de papá. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas macabro. La boda no fue solo un movimiento de poder. Fue una cortina de humo para ocultar el saqueo. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. El nombre de mi tío Esteban iluminó la pantalla. Hacía meses que no hablábamos. Su voz sonaba tensa, preocupada, casi culpable. «Eleanor, hay algo que necesitas saber urgentemente. Se trata del fideicomiso de tu abuelo». Me quedé inmóvil. «¿Qué pasa con eso?» «Tu abuelo lo estableció hace años», explicó con cuidado. «Son $250,000 reservados exclusivamente para ti, pero el dinero solo se libera formalmente cuando te cases. Tus padres han estado administrándolo y he revisado los registros. Han estado retirando fondos durante años. El mundo dejó de girar. ¿Me estás diciendo que usaron ese dinero? La boutique de Shannon, las remodelaciones de la casa, todo proviene de tu fideicomiso», confirmó con voz grave. «Si te hubieras casado como planeabas, se habría activado una auditoría automática. Tenían que detenerte». Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad durante lo que parecieron horas. La rabia llegó lentamente, como tormenta formándose sobre aguas quietas. No fue explosiva ni caótica. Fue fría, metódica, definitiva. Abrí mi correo electrónico y escribí un mensaje breve a Diana. «Procedamos con la demanda». Entonces susurré para mí misma en la habitación vacía. Querían control. Ahora tendrán consecuencias. El juzgado olía a madera barnizada antigua y papel envejecido. Hileras de desconocidos murmuraban en las bancas del fondo, mientras el zumbido constante del aire acondicionado competía con los latidos acelerados de mi corazón. Me senté junto a Diana en la mesa de la parte demandante. Mis manos estaban entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos me dolían. Del otro lado del pasillo central, mi familia parecía encogida, disminuida bajo las luces fluorescentes implacables. El peinado de mamá seguía impecable como siempre, pero sus perlas no brillaban igual. La corbata de papá estaba torcida.
Shannon revisaba su celular distraídamente hasta que el alguacil le ordenó guardarlo de inmediato. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. El secretario anunció con voz monótona: Caso número 4921. Perry contra Perry. Escuchar esas palabras en voz alta dolió más de lo que había anticipado. Diana comenzó con voz serena pero firme. Su señoría, este caso involucra el uso no autorizado de los activos financieros de mi clienta y la falsificación deliberada de su firma en documentos legalmente vinculantes. Demostraremos que Eleanor Perry no solo fue despojada de su boda, sino también de su herencia familiar mediante fraude sistemático. Mamá se inclinó hacia su abogada susurrando algo urgente. Odiaba perder el control de la narrativa. Diana presentó metódicamente cada pieza de evidencia: el formulario de cancelación falsificado, los extractos bancarios con retiros no autorizados, las facturas de la boutique de Shannon pagadas directamente desde mi fideicomiso. Entregó copias al juez una por una, cada hoja aterrizando sobre el escritorio con un golpe seco y deliberado que resonaba en la sala silenciosa. Entonces llegamos al fideicomiso. Tío Esteban subió al estrado luciendo incómodo con su traje formal. Evitaba mirar directamente a mi madre. Mi padre, el abuelo de Eleanor, estableció un fideicomiso de $250,000 específicamente para ella, testificó. Los fondos se liberarían automáticamente al momento de su matrimonio. Recientemente descubrí que faltaba una cantidad considerable de dinero. ¿Quién realizó esos retiros?, preguntó Diana. Él tragó saliva con dificultad. Roberto y Carla Perry. Un murmullo recorrió la sala como onda expansiva. El abogado de mamá se puso de pie rápidamente. Objeción. Irrelevante. El fondo estaba siendo administrado dentro de los derechos familiares establecidos. Diana no perdió la compostura. Los derechos familiares no amparan el fraude, su señoría. Los ojos de mamá me buscaron desde el otro lado de la sala, afilados y fríos como cuchillas de hielo. Solo intentábamos protegerte, Eleanor. Ese muchacho no es digno de ti. Te habría arrastrado hacia abajo. Sostuve su mirada sin pestañear. ¿Protegerme robándome? Su voz se quebró ligeramente, perdiendo ese control perfecto que siempre exhibía. Solo usamos lo necesario para salvar a Shannon. Estaba ahogándose en deudas. No podíamos dejarla caer. Tal vez debieron, respondí con calma. Quizá así habría aprendido sobre responsabilidad. Shannon golpeó la mesa con la palma abierta. ¿Quién te crees que eres? Siempre fuiste la aburrida de la familia. Nuestros padres hicieron todo por ti, y así nos pagas. El juez golpeó su mazo una sola vez. Orden en la sala. Diana se volvió hacia Shannon con expresión impasible. Señorita Perry, ¿sus padres transfirieron gastos operativos de su boutique desde el fideicomiso de Eleanor? Shannon vaciló, su confianza arrogante desvaneciéndose como humo. Yo no sabía exactamente de dónde provenía el dinero. ¿En serio? Diana levantó un documento. Porque esta factura por la remodelación de su local comercial lleva la firma de su padre y el número de cuenta del fideicomiso de Eleanor claramente impreso. El rostro de Shannon perdió todo color. Para cuando Diana descansó su caso, cada secreto familiar estaba expuesto bajo la luz cruda e implacable de la verdad. Mamá intentó interpretar el papel de mártir incomprendida. Papá murmuró disculpas a medias que sonaban vacías. Shannon lloró dramáticamente sobre un pañuelo que apenas usaba. Cuando el juez finalmente habló, su voz fue firme, fría y definitiva. Este tribunal falla a favor de la demandante. Todos los fondos apropiados indebidamente del fideicomiso deben ser restituidos de inmediato y en su totalidad. Adicionalmente, se otorgan daños compensatorios por $50,000 por fraude y angustia emocional intencional. El aliento de mamá se cortó audiblemente. Los hombros de papá se desplomaron hacia adelante. Shannon me miraba con incredulidad absoluta, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. No sonreí. No celebré. Simplemente exhalé por primera vez en meses. Afuera del juzgado, el cielo lucía despejado con un azul intenso casi irreal. No había reporteros esperando, ni multitudes curiosas. Solo quietud. Diana se volvió hacia mí. Lo lograste. Solo detuve algo que debió detenerse hace mucho tiempo.
respondí. Una semana después, regresé a la casa de la Hiedra. El mismo arco cubierto de flores donde alguna vez me sentí destrozada, ahora era completamente mío. Luces tenues colgaban entre las ramas, mesas vestidas con manteles blancos, todo sencillo y elegante a la vez. Eric me esperaba al final del pasillo central con su corbata ligeramente torcida y esa sonrisa inquebrantable que me había sostenido durante los momentos más oscuros. Tío Esteban saludaba desde la segunda fila con orgullo visible. Y Diana, que raramente dejaba traslucir emociones, esta vez sonreía genuinamente. Cuando comenzó la música, sentí que la garganta se me cerraba. No había mamá para arreglar mi velo, ni papá para acompañarme del brazo. Solo yo, caminando por mi cuenta, recuperando con cada paso algo que me habían robado. Al llegar junto a Eric, él susurró: «¿Estás bien?» «Más que bien», respondí, y lo decía absolutamente en serio. Intercambiamos nuestros votos en voz baja, no para impresionar a nadie, sino solo para nosotros. El oficiante nos declaró marido y mujer, y por un momento perfecto, lo único que pude escuchar fue el viento atravesando las hojas de la hiedra y el sonido distante de risa verdadera. Después de la ceremonia, me escabullí por un momento hacia el viejo roble, donde había llorado meses atrás cuando todo se derrumbó. Miré hacia arriba, hacia las luces parpadeantes, y pensé en cómo el silencio se había convertido en mi arma más poderosa. Mi madre alguna vez llamó a mi boda un circo. Ahora era paz. Dentro, música y calidez llenaban cada rincón del lugar. Eric tomó mi mano y me arrastró a bailar. El mundo se difuminó en un hermoso borrón de rostros sonrientes y luces doradas girando a nuestro alrededor. Cuando terminó la noche, escribí un último correo electrónico. Simple, limpio, definitivo. Carla, Roberto, Shannon. El tribunal ya mostró quiénes son realmente. Les deseo lo mejor, pero esto es un adiós permanente. Mi dedo flotó sobre el botón de enviar durante apenas un segundo antes de presionarlo. Afuera, los grillos cantaban su sinfonía nocturna. Eric envolvió su brazo alrededor de mi cintura. Por primera vez en años enteros, me sentí completamente libre. Unas semanas más tarde comenzaron las llamadas. Primero mamá, después papá, luego Shannon. Cada una dejaba mensajes que sonaban casi idénticos. Voces suaves, disculpas forzadas, un temblor calculado buscando despertar compasión. Solo queremos hablar, cariño. ¿Podemos reunirnos una vez? Las cosas se nos fueron de las manos. No respondí ninguna. El teléfono vibraba sobre la encimera mientras yo doblaba ropa, preparaba la cena, vivía mi vida. Cada notificación sonaba más débil que la anterior. Entonces llegó el mensaje de voz que me hizo detenerme brevemente. La voz de mamá sonaba frágil, cansada, despojada de esa autoridad implacable que siempre proyectaba. Tu papá perdió su empleo. La boutique de Shannon quebró. Estamos intentando empezar de nuevo. Necesitamos tu ayuda. Me quedé mirando la pared en blanco, ya sin enojo. Solo un vacío sereno. Ya habían tomado suficiente de mí. Después me enteré del resto de la historia a través de conocidos mutuos. Papá despedido tras un escándalo corporativo, mamá trabajando medio tiempo en una tienda departamental, Shannon ahogándose en deudas que finalmente nadie más pagaría por ella. Las mismas personas que alguna vez dictaron cada aspecto de mi existencia, ahora apenas podían mantener a flote la suya propia. Una noche las llamadas regresaron con insistencia frenética, una tras otra tras otra. La pantalla se iluminaba constantemente con sus nombres. Tomé el teléfono, escribí lentamente y envié un único mensaje de texto. El circo ya está completo. Después coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa. Serví una copa de vino tinto y regresé a dibujar bajo la luz suave y cálida de la cocina. A la mañana siguiente, luz dorada inundaba cada rincón del departamento. Eric besó mi frente antes de salir hacia el trabajo y yo me quedé sentada en mi escritorio rodeada de muestras de tela y bocetos a medio terminar. Mi primera línea de diseño estaba tomando forma lentamente. Algo completamente mío, no de ellos. La libertad no llegó con fuegos artificiales ni celebraciones ruidosas. Llegó quieta, constante, merecida. Miré mi teléfono descansando sobre la mesa.
No había nuevas llamadas, no más disculpas vacías, solo silencio. El tipo de silencio que finalmente significaba paz verdadera. Mamá dijo alguna vez que mi boda era un circo. Quizá tenía razón, porque ahora el espectáculo había terminado definitivamente, y yo era la única que salía sonriendo.